poco del supervacío, esa fría y desierta caverna del espacio tan poderosa que absorbe la energía de cualquier luz que la atraviesa. Mezcla de arcilla, mezcla de tierra. Se referían al óvulo de la mona de la tierra y a la sangre del dios. Se referían al esperma de un dios Anunnaki. Hemos hablado a través de Insólito e Inexplicado la llegada de los Anunnakis o de los Nefilim que fueron expresados en la Biblia, libro que también hemos comentado y que fue el acopio de 2.231 pergaminos de cuentos legendarios de dioses, de salvadores, que por orden del emperador Constantino por allá en el año de 325 de nuestra era, ordenó a los obispos, presbíteros y subordinados que montaran asnos, mulas o caballos que pertenecieran al público y viajaran a la ciudad de Nicea y entregaran dichos documentos. Esto es extraído del Diccionario Católico Addis y de Arnold de 1917. En vista de esos 53 nombres de dioses expuestos para elegir uno, y después del año y medio que llevaba ese concilio, el emperador Constantino instruyó a Eusebio a que organizara la recopilación. Él era un escribiente de ellos y le dijo: investiga estos pergaminos y cualquier cosa buena de ellos reténla, pero lo que fuese malo lánzalo lejos. Lo que sea bueno en un libro, únelo con lo que sea bueno del otro y organiza una historia que sea creíble, y lo que fuese reunido será llamado el libro de los libros y será la doctrina de mi pueblo que yo recomendaré a todas las naciones, y que no habrá una guerra más por causa de las religiones. Qué pesar, se equivocó. Háganle que se asombren. Y esto fue tomado del libro de Dios de Extra, capítulo 46, párrafo 31. La vida de Constantino, volumen 4, páginas 36 y 39. Constantino era el rey de la Gran Bretaña, Galia, España, el Imperio Romano, es decir, casi todo el mundo. Podemos ver la fotografía de cómo era el imperio de este gran rey, que era impresionante, era casi dueño de todo el mundo. Por eso esa religión se extendió rápidamente por todas partes. Pero volvamos entonces a lo expresado en las tablillas sumerias, que, le recuerdo, fueron encontradas en la antigua Nínive, en el palacio de Asurbanipal, y que se encuentran ahora en el Museo Británico. Estas 16.000 tablillas fueron escritas hace 30.000 años atrás. Allí se dice que hace 60.000 años Enki, a cargo de la tierra y posteriormente de haber elaborado el Adapta, o sea, el hombre, invitó a muchas razas del universo a formar colonias en la tierra. Dice que civilizaciones de la Vía Láctea descendieron al llamado proveniente de Andrómeda, Liria y Sirio. Y ahí tenemos precisamente estas constelaciones, Andrómeda, Liria y Sirio. La mezcla entre los grupos de las razas visitantes y de las tierras terminó por crear ese crisol de razas de nuestro planeta. Y antes de eso, todos los Lulú pertenecían a la misma raza, la raza negra, la original del planeta. O sea, el Adapta y el Lilith fueron de piel morena. De hecho, hay que tener en cuenta que los indios Hopi aseguran que los indígenas blancos y los orientales no son originarios de la Tierra, sino que provienen por allá de otros planetas. Las culturas antiguas tenían esta información porque ellos alguna vez tuvieron contacto con los dioses que bajaron de las estrellas. Recordemos que el Génesis 6.2 nos indica: los hijos de los dioses vieron a las hijas de los hombres y se dieron cuenta que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Vemos una gran colección de Biblias. Está la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera de 1909, la Biblia Juleo del 2000, las Sagradas Escrituras de 1569. Y todas dicen similar: la ciencia, queridos amigos, nunca va a encontrar las respuestas de los grandes enigmas y misterios de la humanidad si no aceptamos el eslabón extraterrestre. Nuestra historia y nuestro presente no tiene ni pies ni cabeza para los científicos. Todo esto es un misterio. Enki y Nirjursar crearon otros humanos y los llamaron Lulús para trabajar en las minas. La Biblia nos dice que creó al hombre para trabajar en el jardín del Edén. ¿Pero qué fue el Edén? Los sumerios describen en las tablillas un lugar muy especial reservado para los dioses denominado Dilmud, y ahí lo vemos, un paraíso que significa tierra pura y brillante, ubicado entre los 4 ríos, 2 grandes y 2 cortos de agua dulce, el Tigris y el Éufrates, lleno de lagos,
lleno de palmeras, donde se encontraba el árbol de la vida, ojo, aquel que permitió a Enki darle su nuevo producto, adapta la capacidad de procrear. Así que de ser híbridos de Anunnaki y Homo erectus eran incapaces de hacerlo. El Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Y aquí vemos esa imagen en estos momentos de el árbol de la vida que está en las tablillas sumerias y están en los petroglifos de aquel entonces hace 16,000 años. Pero ¿a la imagen de quién se crearon los humanos en la tierra? Muchas de las escrituras más antiguas dicen que el desarrollo humano fue guiado y fue hecho por los dioses que descendieron de los cielos a la tierra. ¿Fuimos creados por un único Dios omnisciente, todopoderoso? ¿A qué se referían las culturas antiguas cuando afirmaban que habían sido creados y fundadas sus culturas literalmente por los dioses? ¿Quiénes eran los dioses que visitaron casi todas las civilizaciones y culturas antiguas? ¿Por qué los escritos antiguos nos hablan de dioses y no de un dios, incluso la Biblia? Queridos amigos, el desarrollo evolutivo de las especies, de las que hablo en mi primer libro de enigmas sobre el Australopithecus avanzado, sobre los neandertales, duró más de 2 millones de años, pero se han encontrado evidencias de que el Homo sapiens, o sea, el hombre de Cromagnon, apareció aproximadamente hace 35,000 años. Pero lo más intrigante aún es que mientras se siguen encontrando restos humanos, los arqueólogos han descubierto restos de Homo sapiens anterior en la zona oeste de Asia y en el norte de África, que datan de 250,000 años antes que el hombre de Cromagnon. El Homo sapiens no tiene ningún precursor evolutivo, como lo explico también en mi primer libro de enigmas y lo demuestro en mis charlas audiovisuales. Nada, ningún homínido, ninguna rama evolutiva, absolutamente nada se convirtió en Homo sapiens. La especie simplemente apareció así, de la noche a la mañana, con unos cambios en el ADN totalmente inexplicables. Según los relatos sumerios depositados en las tablillas, cuando el ser humano no existía en el pasado remoto, llegaron a la Tierra un grupo de seres que ellos denominaron Anunnakis, que significa los que bajaron a la Tierra, hace 450,000 años. ¿Quiénes eran esos dioses que visitaron casi todas las culturas y las civilizaciones antiguas? ¿Por qué los escritos antiguos nos hablan de dioses y no de un dios, inclusive la Biblia? Queridos amigos, aunque la Biblia es la obra más leída de la historia, circulan muchas teorías sobre cuándo se escribió, en especial la selección de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Quizá usted, querido amigo, haya leído artículos o libros que exponen estas teorías o hayan visto eruditos explicarlas en algún documental. He aquí unos ejemplos de tales ideas. Los libros de la Biblia se escribieron en su mayoría entre los siglos VIII y VI antes de nuestra era, es decir, en el periodo comprendido entre los profetas Isaías y Jeremías. En los últimos 200 años, los biblistas en general han asumido que la Biblia hebrea fue escrita y revisada principalmente en los periodos persa y helenístico, entre los siglos V y II antes de nuestra era. Todos los textos de la Biblia hebrea en su forma actual datan de la época helenística, de fechas tan tardías como del siglo II y el siglo I antes de Cristo. Pues como conclusión lógica, las tablillas fueron escritas muchos siglos antes de que hubiesen escrito los papiros cristianos, y adicionalmente se reconoció en el mundo que las razas más antiguas de la Tierra era la Sumeria, obteniendo también el récord de ser la escritura cuneiforme más antigua. Una prueba, queridos amigos, de que la cuna de nuestra civilización es Sumeria, es que más tarde estos relatos de la creación del hombre por parte de los dioses se fue pasando de cultura en cultura hasta llegar a quienes escribieron los papiros, y que algunos de ellos fueron seleccionados para conformar el libro que hoy llamamos la Biblia. ¿Y por qué razón digo seleccionados? Pues sencillamente a alguien se le ocurrió decir que lo escrito en X número de papiros no era verdad, o que solo la mitad de uno y la mitad de otro eran creíbles, y que deberían decir tal o cual cosa, y entonces fueron maquillados. ¿Acaso para esconder una verdad? ¿Acaso para manipular a la humanidad? Recordemos algo muy importante: quien tiene la información, tiene el poder. Y sí, ha sido así. Las iglesias siempre han querido mantener el poder, han manipulado la incauta credulidad del hombre, manejando a su antojo la conciencia, la mente, la inteligencia, la moral, produciendo miedo de cuentos terribles, tal vez causando terror. Miremos inclusive en mis libros el capítulo de la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, y con el resultado de su labor, acceder a lo único que les interesa,
a la parte económica de sus afiliados para crear grandes monopolios financieros escudados en una espiritualidad manejada con la religiosidad. Eso es lo que hoy ha proliferado en tantas iglesias comerciales. La creación del hombre, según los sumerios, tiene algún parecido a la Biblia. Las tablillas cuentan la creación de Adapta y señalan que las primeras formas de vida no fueron creadas satisfactorias, por lo cual Enki y Nirjursak tuvieron que hacerlo varias veces. El Corán nos dice que Alá hizo al hombre 3 veces. Entonces, los humanos veían a estos seres tan grandes, tan diferentes como dioses, ya que eran inteligentes, poseían mucha tecnología y conocimientos, vivían miles de años, gracias a una bebida y comida especial que ellos ingerían, aunque aparentemente eran inmortales. Queridos amigos, Enki enseñaba todo el tiempo su creación sobre ciencias, cultura y desenvolvimiento social, y además de la gran instrucción espiritual. Todo es vibración, todo es energía, todo es conciencia. La ignorancia, queridos amigos, es la base del desorden y de la realidad social. Espero que les haya gustado y agradado el programa del día de hoy. Ha sido elaborado con mucho esfuerzo pensando en ustedes. Permítanme agradecerle a Rogelio Bautista, nuestro querido amigo, su apoyo, su operación. Y les pido el favor a ustedes, mucho respeto por las normas básicas de educación mientras conduce el automóvil. Sea lógico en las maniobras que realiza. No utilice la corneta de su vehículo, solo en casos de emergencia. Converse esto con sus parientes y sus amigos. Seamos responsables de hacer un mundo mejor, cambiando nosotros mismos desde nuestro interior. Un feliz día a todas las madres del mundo. Yo soy Octavio Lano, miembro de la Asociación de Locutores Profesionales de Houston. Les digo a ustedes, felicidades. No permitas que nada ni nadie altere o deteriore tu felicidad, ni trunque tus sueños y aspiraciones. Les deseo mucha paz, armonía y felicidad. Hasta el próximo jueves, otra vez en Hoy con Octavio. Hasta pronto.